con el bienestar de la vida humana, la cual requiere de una reflexión continua sobre los conflictos éticos, bioéticos que se derivan de los avances de la ciencia y la medicina. Médica Sur, bajo el lema Excelencia Médica, Calidad Humana, es una institución sumamente comprometida con los aspectos éticos y bioéticos. Bienvenidos a las conferencias magistrales de ética y bioética y genética clínica. Tema que abordaremos en esta ocasión. Los aspectos éticos en la genética clínica tienen enorme trascendencia, particularmente por la singularidad de la información genética y por los prodigiosos desarrollos obtenidos a partir del proyecto del genoma humano y más recientemente con los logros de las metodologías que permiten la edición de genes. Se han abierto nuevos horizontes, sí, para la obtención de diagnósticos preventivos que conllevan al advenimiento de la medicina preventiva personalizada y de precisión, lo que vendrá en el desarrollo de la medicina preventiva, la mejor medicina. Estos desarrollos tienen notables implicaciones éticas, legales y sociales. El impulso inicial al proyecto del genoma humano destinó desde sus comienzos grandes programas y gran parte de su presupuesto al estudio de las implicaciones éticas, legales y sociales. Así ha desembocado en la actualidad en técnicas innovadoras en la edición de genes, tales como la de CRISPR-Cas9, que ha merecido el premio Nobel a quienes desarrollaron sus aplicaciones en las células eucariotas. De acuerdo con los principios, normas y valores de la ética en la presentación, se discutirán y analizarán ejemplos sobresalientes sobre los dilemas éticos más relevantes involucrados en el ejercicio de la genética clínica contemporánea y las implicaciones de los recientes desarrollos tienen en la atención médica y en la salud global. Quiero agradecer la valiosa presencia del doctor Fabio Salamanca Gómez, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, maestro en biología de la reproducción y biología humana, doctor en ciencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante 32 años fue jefe de la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana, coordinador de investigación en salud del IMSS e investigador titular del Centro Médico Nacional Siglo XXI, expresidente de la Comisión de Medicina y Ciencias de la Salud del Sistema Nacional de Investigadores, expresidente de la Comisión de Admisión de la Academia Mexicana de Ciencias y expresidente del Comité de Ciencias de Salud, CONACYT. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Psiquiatría, coeditor de revistas como Archives of Medical Research y Gaceta Médica de México, Premio Eduardo Lisiaga de la Academia Mexicana de Medicina, Premio de Investigación GEN, Congreso del en su 20º aniversario, Premio Doctor Héctor Márquez Monter de la Asociación Mexicana de Genética Humana y Premio al Mérito Médico de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde luego no puedo omitir que es un miembro distinguido, titular de la Academia Nacional de Medicina, con el que he tenido la oportunidad de convivir y contar con su participación en proyectos trascendentales en los que quisiera destacar recientemente
actividades conjuntas con la Academia Mexicana de Ciencias y el Royal College of Physicians para voltear a ver la trascendencia que la evolución y los premios de Nobel en medicina y fisiología, así como también en química, han permitido haber llegado a la situación que nos permitió tener vacunas y por otro lado también todas estas pruebas diagnósticas basadas en la genómica que domina el doctor Fabio Salamanca. Desde luego es solo un recordatorio de algo que me ha animado y siempre he recordado con gran entusiasmo, agradecimiento, la respuesta que nos da para presentar temas que son innovadores para la medicina mexicana. Así que es un honor para Médica Sur contar con la participación del doctor Fabio Salamanca Gómez, quien con su amplio conocimiento sobre el tema nos aportará reflexiones teóricas relevantes sobre sus principales líneas de investigación. Al finalizar la conferencia magistral, daremos lugar a la mesa redonda coordinada por el doctor Daniel Motola Cuba del Centro Oncológico de Médica Sur y nos acompañan importantes panelistas genetistas de nuestra institución, Adriana Estela González del Ángel, Blanca Rebeca Ibarra Ibarra y Luis Leonardo Flores Lagunes, todos ellos genetistas de renombrada excelencia, que con base en su experiencia en la gestión de médica hospitalaria de nuestra institución, dialogarán sobre la importancia de la ética y genética clínica. Agradezco al doctor Octavio González Chón, una vez más, su apoyo y compromiso para llevar a cabo estas conferencias magistrales de ética y bioética que nos permiten arraigar esta triada nuestro hospital. Gracias a los integrantes del Comité Hospitalario de Bioética, al equipo de eventos Liliana García, Nancy Torres, Jonathan Juárez, y su equipo bajo la directriz de la licenciada Conchalupe Arriaga, que nos permiten llevar a cabo nuestros encuentros, pero particularmente a Norico Sánchez de la Dirección de Ética Médica, que hace posible muchas de las actividades que llevamos a cabo en nuestra institución. Así que quisiera yo dejarle al doctor Fabio Salamanca Gómez el micrófono para que escucharle con gran beneplácito. Muy buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer puntualmente esta muy amable invitación de Manuel, con quien he tenido el privilegio de compartir muchas actividades académicas a lo largo y ancho del país. Y me siento muy complacido, además, de la participación de estos valiosos y jóvenes elementos de las nuevas generaciones de genetistas que tienen la responsabilidad de acrecentar este campo en el país desde el punto de vista científico y académico. Agradezco mucho al doctor Motola también su participación como coordinador de la mesa. Y agradezco profundamente las muy generosas palabras de la presentación del doctor Manuel Ruiz de Chávez. Este es un tema apasionante y les quiero relatar que el primer paso fue
generar una definición de ética con una discusión y análisis de mi hijo Fabio, que por cierto envía un saludo muy especial, Manuel, para ti, para los integrantes de la mesa y para quienes nos siguen o presencialmente en este espléndido auditorio o por la red, conectados por la red. Entonces, generamos esta definición. Es la rama de la filosofía que trata acerca de la naturaleza, significado, propósitos, justificación y fundamentos de las reglas morales y de los principios, valores, virtudes y normas que rigen la conducta de los individuos en su relación entre sí y con la sociedad, mediante los cuales se juzgan las consecuencias de las acciones humanas. Y con relación al dilema ético, aquella situación que implica elegir solo una de dos o más acciones moralmente válidas, pero mutuamente excluyentes. ¿Por qué es tan especial la información genética? Porque tiene aspectos únicos y singulares. ¿En qué consiste esta singularidad de la información genética? Identifica no solo al individuo, sino a su familia, con una mínima muestra de material genético o biológico, cambia la percepción acerca de quién es el paciente, no es solo el individuo, tiene riesgo de identificación de casos no previstos, como la no paternidad, por ejemplo, es un conocimiento permanente, no transitorio. Las muestras y los datos genéticos y genómicos se pueden almacenar por tiempo indefinido. Su uso, especialmente en el campo diagnóstico y más recientemente predictivo, presintomático y personalizado. Su divulgación puede afectar familias y comunidades enteras. Tiene riesgos graves de discriminación y estigmatización y tiene además una dimensión simbólica por considerarse este plan maestro de la esencia de la vida. Pero hay estos hechos también con respecto a su singularidad. Las implicaciones que tiene para la reproducción, una de las cuales notable es la adopción, el efecto en las generaciones futuras, el dilema entre el conocimiento de la información genética y el beneficio médico derivado de este conocimiento. Como ya señalaba Manuel, estos pasos trascendentales inicialmente se lograron con este prodigioso proyecto de la secuenciación del genoma humano. Como ustedes ven, las primeras publicaciones del año 2001 se adelantaron al tiempo originalmente previsto para completarlo y la secuencia completa ya se publicó en el año 2022. Las dos primeras implican, por cierto, un dilema ético de la publicación, mientras que el proyecto conjunto generalizado estaba poniendo las secuencias disponibles en todos los campos de investigación a medida que se iban generando. El segundo, el de Craig Venter, pretendió en algún momento patentar los genes humanos. Y por eso llamó poderosamente la atención de la comunidad científica
que la revista Nature recogiera los hallazgos de esta empresa magnífica que ponía a disposición los datos, mientras que el de Craig Venter fue publicado en otra revista científica de igual prestigio, la revista Science. Un aspecto interesante a considerar es cómo se ha reducido en estos años el costo de la secuenciación de un genoma completo. Y vean ustedes, si comparan las cifras iniciales con esta menor en la actualidad a $1,000 por secuenciación de un genoma completo. Lo interesante de este proyecto del genoma humano fue que de su presupuesto, el 5% desde sus orígenes se dedicó precisamente al estudio de los aspectos éticos, económicos, ambientales, legales y sociales de la genética y, por supuesto, particularmente de la genómica. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más relevantes de los aspectos éticos en genética clínica? El asesoramiento a las parejas sobre riesgos, posibilidades y limitaciones de las tecnologías genómicas de punta. La necesidad de contar con un consentimiento o asentimiento informado. El uso de pruebas diagnósticas en aquellos padecimientos que no tienen tratamientos disponibles. La decisión de padres sobre la relación de pruebas diagnósticas o la realización a niños para padecimientos que se manifiestan en la edad adulta. La influencia en las percepciones propias y de la sociedad sobre cada sujeto y conflictos sobre la propiedad y el uso de la información genética. Otros ejemplos adicionales, el diálogo con la sociedad para seleccionar opciones disponibles en genética clínica, afectación a miembros de comunidades vulnerables o minoritarias, el equilibrio entre las limitaciones y riesgos de las aplicaciones actuales de la genómica y sus beneficios potenciales a largo plazo, y beneficios para los participantes en aquellos estudios de genética y genómica. Algunas consideraciones para analizar dilemas éticos son las siguientes. Tener presente el marco teórico de cada parte, identificar a las partes involucradas, identificar los conflictos éticos presentes para su evolución, identificar principios y valores en pugna, identificar leyes y reglamentos, plantear las acciones a tomar y evaluar cuidadosamente los resultados. Aludía Manuel a los principios fundamentales de la ética médica. Recordamos la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y justicia. Algunas normas y valores éticos relevantes: la individualidad, la dignidad, el respeto, la responsabilidad, la privacidad, la confidencialidad y la solidaridad. Un aspecto fundamental en el ejercicio de la genética clínica se relaciona con el asesoramiento genético. Y aquí estos aspectos son importantes: el diagnóstico genético preimplantacional, el diagnóstico prenatal, el diagnóstico presintomático, las terapias génicas
las terapias con células troncales y más recientemente esta edición de genes, principalmente con las técnicas de CRISPR-Cas9. Consideraciones generales de pruebas genéticas de diagnóstico están las siguientes: prever los aspectos éticos, legales y sociales antes de la realización de las pruebas, propiciar la participación de la familia en la toma de decisiones, respetar el derecho a saber y a no saber, hacer un seguimiento especialmente con relación a los nuevos desarrollos metodológicos y evitar la coerción en la toma de las decisiones por parte del asesor. Algunos riesgos de estas pruebas de diagnóstico en genética, por supuesto, desde el punto de vista ético, la estigmatización y la discriminación, tanto en el espacio familiar y social, como en el campo académico, en el ámbito laboral y en la obtención de seguros. Llevar a cabo el conocimiento de resultados por personas no autorizadas, la difusión no autorizada de los resultados, tomar en consideración los hallazgos inesperados, algunos de los cuales ya señalábamos, y hacer o encontrar un caso de no paternidad dentro de estos hallazgos inesperados. Riesgos adicionales de estas pruebas de diagnóstico en genética: la disrupción de la dinámica familiar, las consecuencias psicológicas, especialmente sentimientos de culpa, sentimientos de impotencia, depresión y miedo. Y algunos dilemas éticos en estas pruebas preconcepcionales y prenatales: la selección de sexo sin indicación médica, este diagnóstico para enfermedades de la edad adulta, si se pretenden realizar en edad pediátrica, y la selección positiva de productos afectados, especialmente en aquellas sociedades o poblaciones altamente endogámicas que consideran que socialmente los sujetos deben tener este rasgo. Pero el diagnóstico en la edad pediátrica conlleva consideraciones éticas muy especiales, porque hay que tomar en consideración la edad de aparición de la condición, la existencia o no de un tratamiento efectivo y la interpretación adecuada de las pruebas. Un reto especialmente importante con esta facilidad para obtener información de naturaleza genética o genómica en los medios virtuales. Algunos ejemplos importantes de estos dilemas éticos, particularmente este desarrollo en donde se conoció el mecanismo por el cual se produce esta enfermedad, como se muestra en la porción inferior derecha, y se compara la proteína normal con la proteína que tiene amplificación de las tripletas, y el hecho de que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Y aquí, particularmente con estos desarrollos recientes, se puede identificar, antes de que se manifieste el padecimiento, quiénes de la descendencia recibieron el gen normal o el gen mutado, con un riesgo para cada uno de estos integrantes de la descendencia de 50% por embarazo. Y otra manifestación con notable importancia clínica por lo que implica
la enfermedad de Alzheimer, que incluso en aquellas mutaciones que se manifiestan de manera temprana, tienen también este patrón de herencia autosómico dominante y se puede reconocer fácilmente quiénes aparentemente sanos recibieron o no las mutaciones. Solamente se mencionan y se muestran aquí algunas de las más recientes, porque el número cada día es más amplio. Y también con la herencia autosómica recesiva, caso especial, la fibrosis quística, en donde los progenitores son portadores, los afectados son homocigotos, pero se pueden reconocer también los sujetos normales genéticamente o portadores de la mutación. Y quisiera referir aquí cómo las metodologías recientes permiten identificar algunas combinaciones genéticas no sospechadas en la patología clínica. En el árbol genético de la derecha, que se muestra con cromosomas de diferente color, se muestra cómo en un caso, el primero informado en el humano y en un caso justo de fibrosis quística, un cromosoma materno, de origen materno, se había duplicado. El padre no era portador de la mutación y por supuesto se sospechó inicialmente que fuera un ejemplo de no paternidad. Sin embargo, cuando se hicieron estas pruebas genómicas, se pudo demostrar que es un caso de isodisomía. Hay algunos otros publicados, pero este es importante por la relativa frecuencia de este padecimiento autosómico recesivo. Y por supuesto, dilemas éticos, en este caso de los padecimientos recesivos ligados al cromosoma X, en el cual el padecimiento se transmite a través de mujeres portadoras, como en el caso de los descendientes de la reina Victoria. Aquí el problema, antes del surgimiento de estos diagnósticos posibles, era pretender identificar el sexo del producto y si era varón, interrumpir sistemáticamente el embarazo. De paso, fue una de las tragedias éticas más importantes en la población china, cuando, por orden estatal, las parejas prefirieron tener hijos varones. Se desarrollaron ampliamente en el país entonces las técnicas de diagnóstico prenatal temprano con el estudio de las vellosidades coriales y sistemáticamente se interrumpía el embarazo si el producto de gestación era femenino. Un caso particularmente interesante y que quiero traer aquí por el interés de Manuel, que lo trató en una conferencia brillante acerca de esta terapia de transferencia mitocondrial. En este caso, como bien se sabe, el padecimiento es transmitido, las mitocondrias se transmiten de la madre a la descendencia, y aquí podría surgir, al conocer la mamá que es la portadora de las mutaciones en la mitocondria, un sentimiento, o algunos de los que ya mencionábamos, especialmente un sentimiento de culpa que por supuesto no debe tener, pero que el asesor tiene que manejar adecuadamente. Y conociendo que teníamos el privilegio de la participación del doctor Motola, quise referir concretamente también esta situación del cáncer de mama, en donde una notable investigadora, Mary Claire King, que fue la invitada a un congreso latinoamericano que se celebró en Puerto Vallarta
con la presidencia de la doctora Patricia Ostrowski de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Esto corresponde a uno de los árboles genealógicos del estudio pionero de Mary Claire King, que localizó el gen de susceptibilidad al cáncer de mama BRCA1 en el cromosoma 17. Por cierto, mientras transcurría este congreso que les menciono en Puerto Vallarta, el grupo rival hizo la localización en el cromosoma 13 del otro gen de susceptibilidad BRCA2. Algo muy importante es que estos genes, BRCA1 y BRCA2, participan en los mecanismos de reparación del daño genético, pero quisiera llamar la atención con la transparencia de la derecha, que también corresponde a un estudio realizado por el grupo de Mary Claire King, en donde comparó en mujeres portadoras de estas mutaciones, por supuesto, de la origen askenazi en la población judía, cómo se comportaba la aparición de la neoplasia si las mujeres habían nacido antes o después de 1940, y vean la diferencia notable de los riesgos. Para los 50 años de edad, en el primer caso, solo el 24% de las mujeres manifestaban la neoplasia. Pero para quienes nacieron después, a esta misma edad, ya el 67% de las mujeres tenían la neoplasia. Esta alude a que no necesariamente el gen es destino, sino que hay una serie de interacciones permanentes y sutiles entre la actividad del material genético y los factores ambientales en donde estos se desarrollan. En este caso concreto, la diferencia, la nutrición, por ejemplo, en la aparición de los anticonceptivos, etcétera. Pero también hay dilemas éticos importantes cuando se hace un estudio genético en aquellas enfermedades del comportamiento humano tan frecuentes en la población general como la esquizofrenia. Algunos casos tienen transmisión familiar, pero la mayoría corresponden a casos esporádicos y todavía sigue siendo notable la discriminación en aquellas familias que tienen casos de patología del comportamiento humano. Esta es una transparencia muy reciente de la localización en distintos cromosomas de genes que implican una predisposición para la esquizofrenia, como un ejemplo de una entidad poligénica, precisamente en la que hay factores genéticos de predisposición y factores ambientales desencadenantes muy importantes. Pero no solo con la patología, sujetos que tienen rasgos de comportamiento, como este comportamiento temerario, la búsqueda de la novedad, pueden ser discriminados y estigmatizados también socialmente. Y este es quizás el capítulo más reciente, prodigioso, de la manipulación de genes con estas técnicas que mencionábamos, CRISPR-Cas9. En la parte de la derecha se muestra ese mecanismo en el que hay unos dominios catalíticos de esta enzima Cas9 que rompe las cadenas complementarias, una de las cuales se ha sintetizado a partir de una guía de RNA mensajero. El problema es que en los mecanismos de reparación de estos cortes pueden ser por recombinación directa, en cuyo caso es muy baja la probabilidad de mutaciones génicas, pero puede deberse también a esta unión de extremos no homólogos en donde puede haber inserción
o de lesión de bases. Como no se sabe todavía cuáles pueden ser las consecuencias de manipular el material genético que se pasará a las generaciones futuras y cuáles serán las consecuencias si se hace esta manipulación genética en células embrionarias tempranas, hay una moratoria actualmente para no llevar a cabo esta edición de genes ni en las células embrionarias ni en las células gaméticas humanas. Recordarán todos este caso del investigador chino que no se atuvo a esta reglamentación y a esta moratoria de naturaleza ética y lo hizo en un embarazo gemelar para editar el receptor de los linfocitos con el propósito de que el virus del SIDA no penetrara en las células. Ya se conoce plenamente el resultado final de esta manipulación, que no se debió llevar a cabo y que, sin embargo, constituyó un ejemplo de mosaicos o de mosaicismo, es decir, mezclas de células que sí tuvieron el receptor modificado y células que no, implicando cierto riesgo para las gemelas de que otras infecciones virales puedan ser más fácilmente explicables en ellas que en la población general. Hay un aspecto ético que quisiera subrayar. Me parece que es muy importante, particularmente en nuestras poblaciones, en las poblaciones de los países en vías de desarrollo. Y es conocer cuál es el fármaco que debe aplicarse a cada sujeto con este advenimiento de la medicina de precisión, la medicina individualizada. En la parte izquierda de la transparencia se ve cómo el tratamiento tradicional implica dar una dosis y un único medicamento habitualmente a la mayor parte de los pacientes, cuando no todos responden adecuadamente y pueden tener incluso graves complicaciones si reciben una terapia que no les es efectiva. Entonces, hay una serie de, no solamente estos, del P450, sino muchos polimorfismos que deben tenerse en cuenta cuando se aplican estos medicamentos en forma indiscriminada. Y esto es importante porque se hace un dispendio económico. Y en vez de aplicar adecuadamente el gasto presupuestal para medicamentos que sí están indicados en los pacientes, se hace un dispendio enorme si no se le da la terapia adecuada al paciente. Algunos nuevos dilemas éticos con el advenimiento de la inteligencia artificial. No es posible no tener en cuenta estos desarrollos tan recientes y tan poderosos. Por cierto, quisiera mencionarles de paso que la mayor parte de las ilustraciones de esta plática fueron diseñadas por inteligencia artificial. Y vean ustedes algunos de los dilemas: el desplazamiento de la relación médico-paciente, que es tan importante en el asesoramiento genético, donde el asesor debe tener una actitud positiva, cercana, de apoyo al paciente y la familia. Puede haber acceso a información confidencial, falta de control sobre estas plataformas de la inteligencia artificial, una distorsión notable de la realidad, conflictos de autoría intelectual. No sé si ya han leído algunos trabajos en los cuales la inteligencia artificial aparece como coautor de trabajos publicados en revistas científicas de alto impacto, cuando es obvio
que la inteligencia artificial no puede dar un consentimiento para la publicación. La introducción de sesgos en la información generalizada y el falseamiento de la información, y ya se han difundido muy recientemente muchos casos de actividades de algunas personas que jamás realizaron y que la inteligencia artificial las hacía ver como realizadas por estos sujetos. Quisiera cerrar la presentación aludiendo a estos dilemas éticos en la genómica y en la salud global. La inequidad en la aplicación de estos desarrollos en atención médica. Recordemos, a propósito de la alusión que hacía Manuel sobre las vacunas, en este caso del COVID-19, cómo algunas sociedades del primer mundo tuvieron exceso de dosis de vacunas disponibles, mientras que amplias sociedades del mundo en desarrollo solo muy tardíamente comenzaron a recibir estas vacunas. La marginalización de países y poblaciones, la fuga de cerebros que puede presentarse de los países en vías de desarrollo a los países desarrollados, la expoliación de la información genómica y el costo de las patentes. Consideremos que la primera metodología global, total, fue el estudio del cariotipo en los sujetos humanos. Y quisiera cerrar con este notable concepto en un libro espléndido que es El octavo día de la creación. El gen fue alguna vez algo en las mentes de las personas tan inaccesible como el material de las galaxias. Muchas gracias. Pues daremos lugar a la mesa redonda en la que el doctor Daniel Motola, Cuba, eh, moderará con nuestros distinguidos panelistas. Recordemos que el doctor Motola tiene la especialidad en medicina interna, la subespecialidad en oncología médica y desde luego pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y por otro lado es profesor de la especialidad de nuestra máxima casa de estudios. Él, pues quisiera yo destacar su disponibilidad y siempre participación en las reuniones, en las actividades que desarrolla la Dirección de Ética Médica y desde luego en día de mañana, el jueves, perdón, aceptó presentar en el Comité Hospitalario de Bioética un caso clínico precisamente derivado de la perspectiva que el día de hoy habremos de revisar, hemos venido revisando y por otro lado también pues en muchos temas que hemos venido trabajando aquí en Médica Sur sobre ética y bioética médica, Daniel nos ha apoyado enormemente. Así que, doctor Motola, si es tan amable.
Bueno, antes que nada, quisiera yo agradecer de manera muy personal al doctor Ruiz de Chávez por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda. Agradecer también al doctor Salamanca por su increíble presentación, que siempre nos abre los ojos en el expertise de lo que él hace desde hace muchos años. Y bueno, a todo el comité por haberme invitado y formar parte de esta excelente mesa de discusión. Y bueno, para eso quisiera, antes que otra cosa, presentar a los presentes en la mesa. Primero quisiera presentar a la doctora Ariadna González del Ángel. Ella es médico genetista, tiene maestría y doctorado en biomedicina molecular, trabaja en el laboratorio DNA del GEN, Centro de Alta Especialidad en Genética Humana, es profesor de la Cátedra de Biología Molecular y Genética en la Facultad de Medicina por la Universidad La Salle, es investigador en ciencias, adscrita al Laboratorio de Biología Molecular, Instituto Nacional de Pediatría, expresidenta del Consejo Mexicano de Genética y expresidenta de la Asociación de Investigación Pediátrica. También ex subdirectora de investigación médica del Instituto Nacional de Pediatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y de la Asociación Mexicana de Genética Humana y del Consejo Mexicano de Genética y de la Sociedad de Médicos de Médica Sur desde 1995. Doctora González, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos aquí en la mesa de discusión a la doctora Blanca Rebeca Ibarra Ibarra. Ella es médico especialista en genética médica, certificada por el Consejo Mexicano de Genética, maestra y doctora en ciencias por parte de la UNAM, médica especialista en la consulta cardiogenética e investigadora en ciencias médicas en el Laboratorio de Medicina Translacional en la unidad de la UNAM, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de Salud de los posgrados de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, doctora Ibarra. Y también presentamos al doctor Luis Leonardo Flores Lagunes. Él es especialista en genética médica, también avalado por la UNAM, maestro en ciencias por parte de la Facultad de Química de la UNAM, médico especialista C adscrito al Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, médica especialista encargado de la Clínica de Medicina de Precisión en Cáncer de Mama en el Centro Oncológico del Hospital Médica Sur y es coautor de publicaciones internacionales en tema de enfermedades neurológicas de origen genético, leucemia y deterioro cognitivo. Y así es como creo que estamos bastante variaditos y muy interesante la parte de la gente que está o los médicos que están en esta mesa de discusión. Les agradezco mucho la disponibilidad. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Acuérdense que yo soy oncólogo médico, no soy genetista, entonces hay muchas cosas que desconozco y a lo mejor como oncólogo médico voy a preguntar algunas cosas que pueden sonar un poquito, a lo mejor para ustedes ridículas, pero creo que es de interés para la población médica y no médica, tanto de esta institución como los que nos están viendo en línea, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera yo abordar, y la doctora González parece que trae unas diapositivas de eso, es qué tan importante y desde el punto de vista ético es realizar en un niño, en un paciente pediátrico, estas alteraciones genéticas o detección de alteraciones genéticas, principalmente de aquellas enfermedades que les puede dar ese niño en la adultez, ¿no? Sabemos que es un niño que no tiene decisión propia de saberlo, no nos puede dar ese consentimiento como sí lo hacen los adultos, y qué tanto los padres pueden tomar esa decisión, ¿no? Y qué cuestiones éticas hay en eso. No sé si quiere abordarlo, doctora.
Pues buenas tardes, en verdad un honor participar en esta sesión. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un placer estar con todos ustedes, en particular con el doctor Salamanca, con mis colegas y con colegas muy queridos también de esta Sociedad Médica de América Sur. Entonces, pues abordando un poquito el tema que yo creo que he tenido la oportunidad de tener mayor experiencia en mi formación como genetista, pues es sí justo qué hacer ante estas pruebas genéticas en menores de edad. Creo que desde hace mucho tiempo todos sabemos que aquí en pediatría, en cunero, en terapia intensiva de neonatal, pues puede ser que no tengamos dudas de que son necesarias estas pruebas para un diagnóstico. Sin embargo, pues ahora con estas nuevas metodologías también tenemos la opción de hacer pruebas predictivas, como bien dijo el doctor Salamanca, de enfermedades en etapa de adulto, o la detección de ese recién nacido para definir si es un portador, ya sea de enfermedades autosómicas recesivas, como las que se mencionó, fibrosis quística, o ligadas al X como hemofilia. Y pues también aquí un punto que yo creo que no nos va a dar tiempo platicar, pero también qué hacer ante un menor de edad, que si se puede realizar una prueba genética previo a su adopción y qué implicaciones tendría esto. Entonces, bueno, con relación a las pruebas de diagnóstico, creo que la mayoría de los conocedores de este tema consideran que son apropiadas en la mayoría de los casos, porque pues el objetivo es conocer cuál es la causa de la afección que el recién nacido o el menor de edad tiene. Y obviamente eso implica que tiene beneficios directos para ese paciente, como puede ser una supervisión médica o bien medidas de prevención o que mejora un tratamiento. Y bueno, cuando se ofrece este tipo de pruebas de diagnóstico, recordar cuando estamos en pediatría, en una terapia intensiva, en un cunero, ante un niño con un problema, un trastorno metabólico que ponga en riesgo su vida, podemos ofrecer estas pruebas, pero siempre también tendríamos que decirle a los padres que el resultado puede tener implicaciones para la familia, porque puede ser algo genético y que por lo tanto alguien más lo haya transmitido o tenga riesgo de también tener la enfermedad. Entonces, por eso pues es sumamente importante esto. Y bueno, ventajas, por supuesto que no solo son para el paciente, sino también para la familia, porque a lo mejor no se conocía que tenían una enfermedad y que al detectarla en el menor de edad, pues se empieza a estudiar a la familia, lo cual no es tan común en otras áreas de la medicina que se involucren a la familia. Y además, pues también, pues ya los padres pueden tomar decisiones reproductivas en el futuro, conociéndose portadores de algún padecimiento. Entonces sí tiene ventajas también para ellos. Pero bueno, pues estas pruebas sin duda deben de ir acompañadas siempre, como bien lo dijo el doctor Salamanca, de un asesoramiento previo a la prueba y posterior a ello, porque bueno, nos podemos enfrentar a muchos retos, como encontrar variantes de significado incierto, que implica que aunque sí hay un cambio en la información genética, no sabemos si realmente es responsable de lo que estamos viendo en ese menor de edad. O podernos encontrar también pues los hallazgos secundarios, que justo es que cuando estamos estudiando pues los 20,000 genes, puede ser que nosotros estábamos buscando la causa de la descompensación metabólica de ese menor de edad, pero resulta que ahora encontramos hallazgos que no esperábamos, como que tiene riesgo a desarrollar esquizofrenia o tal vez riesgo a desarrollar alguna neoplasia. Entonces todo eso sí tiene impacto y tenemos que platicarlo con detalle. Y pues recordar que también estas pruebas, aunque son muy amplias, que analizan una gran cantidad de nuestra información genética al día de hoy, pues también puede haber resultados negativos, que no sepamos todavía a qué se debe esta descompensación que tiene nuestro menor. Y pues ya para más breve, comentarles que la inquietud y las consideraciones éticas se abren aún más cuando estamos pensando en hacerle pruebas, como usted comentaba, al menor de edad, pero para enfermedades de inicio en etapa adulta o para riesgo a que pudiera ser el portador. Aquí, pues, en definitiva, muchos abogan por la autonomía, que esperar a que ese menor de edad tenga, pues, una edad suficiente para que él pueda decidir y hacerse esa prueba. Y obviamente incluso con el conocimiento adecuado para también
poder enfrentar si hay resultados negativos, ¿no? O no tan favorecedores como desearíamos. Entonces, pues en general, sí se propone que esperemos hasta que él sea adulto para darle esta información. Sin embargo, también hay estudios que me parecieron interesantes de que si te esperas demasiado puede ocurrir que los padres ya no le informan a ese menor de edad que tienen un problema en la familia. Y hay un estudio muy interesante que muestra en enfermedad de riñón poliquístico que como no supieron cómo informarle los padres a los hijos ese riesgo, no se hicieron estudios y lamentablemente los hijos pues no tuvieron la oportunidad de hacerse el estudio genético y se enteraron de esta enfermedad igual que los padres de manera catastrófica. Entonces sí hay que seguir trabajando en cómo brindar esa información a la siguiente generación y saber en qué momento hacer esas pruebas. Y pues solo ya para finalizar esta pregunta, pues también me parece interesante la parte en donde valoran que sí sería útil llevar a cabo este tipo de estudios en etapa pediátrica, pensando en los padres, el derecho de los padres de saber la información genética de su hijo. Y esto es con base a considerar que en la mayoría de las veces, pues los padres buscan el bien y los mejores intereses para su hijo. Entonces puede ser que si se pueden tomar decisiones preventivas ante un resultado genético, pues hacerlo desde la infancia. Pero también es cierto que a lo mejor eso ayuda a que los padres no estén tan ansiosos, ¿no? Años de ansiedad de saber si van a tener o no la misma enfermedad que ellos puede ser que sea útil. Pero pues también podría tomarse en consideración éticamente si ese resultado, si no es favorable, entonces los padres determinen que a lo mejor esa inversión en salud y en educación se va a modificar dentro de sus hijos y darle prioridad al que no tiene una enfermedad genética. Entonces estos son pues controversias éticas a considerar y que creo que sí son importantes tomar en cuenta, sobre todo porque puede ocurrir que entre los mismos hijos pues los estigmaticen, ¿no? Y que traten diferente a aquel que tiene un resultado no tan deseado, o que tampoco sepan cómo comportarse en la educación ya para los hijos, que de por sí es compleja, pero si tienen una variante genética que les da predisposición a esquizofrenia, pues cómo comportarse para no generarle pues mayor ansiedad a ese niño, ¿no? O favorecerle esa situación de esquizofrenia que sabemos que es multifactorial. O si le dan un resultado de que tiene riesgo o que tiene una variante de riesgo a una muerte súbita, entonces, ¿cómo se comportan los padres con ese menor de edad? ¿Qué tanto le van a dejar hacer sus actividades rutinarias de un niño, adolescente, de actividades deportivas, etcétera, por ese riesgo? Entonces, pues, solo son puntos que deseaba pues dejar a su consideración y que sí, como todo en medicina, hay que individualizar el caso y sobre todo pues una buena comunicación con los padres antes de ofrecer este tipo de pruebas, sobre todo estas que mencionamos para enfermedades de edad adulta o para portadores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que es un tema muy, muy interesante, de interés para todos. Y bueno, quisiera dar un poquito de foro para todos los involucrados. Ahora a la doctora Ibarra. Siempre que nosotros damos el diagnóstico de una alteración genética, todo esto pues causa mucha ansiedad y mucha alteración, inclusive en la parte familiar de los pacientes, ¿no? Inclusive a veces se sienten hasta responsables, ¿no? De tener esa alteración genética y que lo transmitan ellos a sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta parte de la información hacia los pacientes para que no tengan esa parte ansiosa o esa parte de culpabilidad, ¿no? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es un tema bastante complejo el abordaje de familias en las que puede ocasionar un diagnóstico o una prueba genética ansiedad. Y esto es parte del asesoramiento genético. El genetista tiene que identificar, tener un diálogo con el paciente, con su familia, para ver las expectativas de lo que tienen, ofrecerles las limitaciones que puede tener una prueba, los alcances, y que ellos con esa información
sean capaces de tomar una decisión informada y por tanto disminuir la ansiedad. De hecho, a veces se cree que los pacientes no tienen la capacidad para aceptar esas malas noticias de que no tengo una cura, un tratamiento y que requiero un diagnóstico. Pero se han hecho ya de hecho varios estudios en los que los pacientes realmente aceptan después de este asesoramiento genético, la ansiedad disminuye completamente y pueden tomar decisiones de forma libre en cuanto a su diagnóstico y a su salud en esta parte. A mí me gustaría también agregar que, pues, sobre todo lo que mencionaba la doctora Ariadna, de que es muy común en nuestra práctica clínica, encontrar los hallazgos secundarios, sobre todo en aquellas pruebas de secuenciación de genoma completo o de exoma completo, en donde ya está establecido que para ciertos genes que están implicados en, por ejemplo, en cardiomiopatías o en predisposición a cáncer, se deben reportar, y esto de acuerdo a las guías del Colegio Americano de Genética. Y en estos hallazgos secundarios, donde no es la primera, son variantes genéticas clínicamente accionables, donde no es la primera indicación de la secuenciación, podemos intervenir en el asesoramiento genético y tener consideraciones especiales, porque este tipo de hallazgos pueden ser un tanto difíciles si se abordan por personal que no esté capacitado para poder brindar este asesoramiento, porque estos hallazgos secundarios o incidentales, que también se conocen, pueden tomarse como una prueba predictiva en pacientes presintomáticos. Entonces, eso hay que tener cuidado en esa parte. Incluso también las variantes de significado incierto, que cabe mencionar que en México es mucho más frecuente la identificación de este tipo de variantes de significado incierto que en otras poblaciones. Y esto es debido a que no tenemos una representatividad en las bases de datos para poder, que limita la interpretación de las variantes en la población mexicana. Entonces, los genetistas pues tenemos un gran reto en esta parte de las variantes de significado clínico incierto, donde no podemos confirmar ni descartar una enfermedad, pero que una valoración adecuada y obviamente un seguimiento en un futuro nos podría permitir reclasificar una variante. Y pues también con el diagnóstico, pues nos puede llevar, con el aumento del diagnóstico, nos está llevando a otra parte, que es la necesidad de los tratamientos, que mencionaba el doctor Salamanca. Y sí, realmente existe aproximadamente 10,000 enfermedades genéticas en el mundo, cada día se describen más, pero faltan tratamientos y terapias. Sí, en los últimos años se ha tenido un aumento, en incremento en las terapias que están aprobadas, como por ejemplo terapias génicas, terapias celulares, terapias basadas en RNA, pero estas son insuficientes para cubrir obviamente la demanda de todas las enfermedades genéticas que tenemos. Y por otro lado, estas mismas terapias tienen implicaciones éticas, implicaciones legales. Por ejemplo, en México, muchas de estas terapias génicas que ya están aprobadas por la FDA o por la EMA no están aprobadas en México, y que otro de los grandes limitantes que se tiene es el costo de estas pruebas. Estas pruebas son sumamente costosas y les pongo un ejemplo que es la terapia génica curativa, que fue recientemente aprobada por la FDA para hemofilia B, que tiene un costo de $3.5 millones. Entonces, es una de las terapias más caras en el mundo. Entonces, eso obviamente va a limitar el acceso a poblaciones como las nuestras y que el costo pues se puede tomar como un tanto discriminatorio, ¿no? Por otro lado, que menciona también el doctor Salamanca, que es un tema que está muy en boga, es el uso de la inteligencia artificial en la genética. Y desde hace varios tiempos ya se utiliza la inteligencia artificial en la genética, sobre todo para optimizar los algoritmos para la interpretación de variantes, para identificar blancos terapéuticos, e incluso para
el diagnóstico de ciertos fenotipos. Sin embargo, pues tenemos que anticiparnos a todas las implicaciones éticas o legales, como bien nos mencionaba el doctor Salamanca, de qué pasaría si esta inteligencia artificial en la genética se liberara a la población general. Muchas gracias. Está abierto el micrófono para preguntas del público. Hay un micrófono aquí adelante por si alguien quiere participar con alguna pregunta, y también está abierto el foro en línea para enviar preguntas y podérselas hacer a los ponentes que tenemos el día de hoy. Y bueno, el doctor Flores, hemos sabido o he sabido que una de las principales causas de demanda, por ejemplo, en Estados Unidos hacia los médicos, es no hacer los estudios necesarios para hacer una detección temprana de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en cáncer ha habido mucha alteración o problema con aquellos pacientes que están de manera crónica con su cardiólogo, con su endocrinólogo por hipertensión o diabetes, y que nunca les dijo que tenían que hacerse una mastografía, una colonoscopía, etcétera, etcétera. En la parte genética, ¿cuáles son los estudios o cuál es el paciente que nosotros tenemos que detectar en nuestro consultorio para hacer alguna prueba genética para cáncer o para alguna otra enfermedad? Obviamente es un tema larguísimo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los más importantes que un trabajador para la salud debe de saber? Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Es una pregunta bastante compleja en los escenarios actuales, y pues en mi experiencia, yo creo que el sitio más seguro al que podemos llevar a esta pregunta del análisis predictivo es en el paciente adulto, responsable, autocrítico, que tiene la capacidad de elegir sobre su salud y además hacer intervenciones sobre su salud. O sea, por ejemplo, cambiar la dieta, hacer una serie de medidas de vigilancia, que a lo mejor no va a ser el mismo escenario para todos los pacientes que tengamos enfrente, ¿no? Entonces, a estos pacientes y platicando detalladamente con ellos sobre las implicaciones que tiene una prueba genética, creo que podemos llegar a utilizar estos análisis desde esta manera, ¿no? Pero eso requiere conocer de fondo al paciente y requiere conocer de fondo la historia familiar. Entonces, la gran herramienta que tenemos los genetistas clínicos, y aprovecho como todos los demás para promocionarnos a los genetistas como aliados en el trabajo de la consulta, es esta evaluación clínica y este árbol genealógico que podemos hacer para investigar la historia familiar, ¿no? Y determinar cuáles son las preguntas que podemos contestar esencialmente con un paciente con una historia familiar quizá de cáncer, por llevarlo a un sitio común, y cómo podemos atender identificar esa predisposición. Y aún cuando no encontremos una respuesta en una prueba genética, porque basamos mucho las decisiones en medicina a las pruebas que tenemos disponibles, también están todos estos elementos que tenemos de esta evaluación para decidir cómo vigilar a un paciente, y no solo la prueba genética. A veces puede ser negativa o no concluyente, como se ha ahondado en el tema, y podemos seguir tomando decisiones de su vigilancia. Y ese riesgo lo podemos calcular con otras herramientas que se utilizan actualmente, también de inteligencia artificial, también herramientas de algoritmos desarrollados por otras universidades y otros países que pues a lo mejor tratamos de adaptar o tropicalizar a nuestra población, y de repente encontramos hallazgos que coinciden, otras veces que no. Pero justo este ejercicio de la medicina de precisión y la medicina personalizada involucra todos estos elementos, que son los mismos elementos que utiliza cualquier otro clínico en la consulta, ¿no? Entonces, a lo mejor el mejor escenario sería este paciente adulto, y a lo mejor el peor escenario sería una situación de reproducción asistida, donde yo he visto y he atendido a seminarios donde se utilizan un tipo de herramienta genómica son los scores de riesgo poligénico en fetos para decidir sobre la inteligencia de ese feto que van a hacer eventualmente. Y creo que no hay peor escenario que ese, donde la inteligencia puede comprometerse
pues no solamente por la genética, sino por el ambiente, ¿no? O sea, si no se tiene un ambiente favorecedor de la inteligencia, pues es poco probable que se llegue a ese punto. Entonces, tan amplio es definitivamente estos escenarios, pero afortunadamente algunos ya están en el consultorio y los realizamos actualmente en la consulta. Muchísimas gracias. Esta pregunta nos llega en línea para el doctor Salamanca y dice, en el caso de las pruebas genómicas para enfermedades complejas, ¿es un terreno exclusivo de los genetistas o sí debe de participar en la interpretación otras especialidades? Y si es de otra especialidad, ¿se necesita alguna certificación en asesoramiento genético de estas enfermedades complejas? Le traigo un micrófono. Gracias. Creo que sí. Sí. Una excelente pregunta. El asunto es que, como han referido los colegas jóvenes que nos acompañan en esta mesa, el fenotipo finalmente es el resultado de una interacción entre el genoma y el medio ambiente en el que se desarrolla ese genoma. Y algo fundamental aquí es que los diagnósticos, para hacerlos cabalmente, en general, la recomendación es que sea un equipo clínico multidisciplinario que abarque el mayor número de especialidades que los casos ameriten. Y la última parte del comentario sí es sustantiva, porque con estas posibilidades que hemos tratado aquí del asesoramiento genético y el cuidado que se debe tener al transmitir la información genética al paciente y la familia, lo recomendable es, y en ese sentido, la Facultad de Medicina de la UNAM ha hecho un esfuerzo enorme desde hace muchos años, cuando iniciamos los centros de genética y de investigación y de educación médica, debieran cubrir satisfactoriamente, cuando menos, las otras disciplinas, un conocimiento adecuado de las posibilidades y las condiciones en que debiera llevarse a cabo el asesoramiento genético. Esa sería una recomendación general y en ese sentido, por eso el currículum académico debe contar para todas las especialidades médicas con una parte de un conocimiento general de genética y particularmente del asesoramiento genético. Muchas gracias, doctor. Muy interesante eso, y más para las especialidades que tienen mucho que ver con eso, como oncología. Creo que el genetista debe ser parte importante de este manejo multidisciplinario de las enfermedades, para que también nos oriente en esa parte, ¿no? Y es muy importante, porque hoy en día muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Pero qué mejor que lo haga alguien con la experiencia y con el conocimiento que se debe para hacer este tipo de asesoramiento. Doctora González, ahorita que estamos en un foro de ética, ¿qué hay o cuál es la normatividad, si es que existen? Insisto, a lo mejor es una pregunta medio rara, pero usted que ve niños, de esos padres que saben que tienen alguna alteración genética y el transmitirlo a sus hijos existe un alto riesgo, pero pues que ellos dicen, bueno, mi deseo es tener un hijo, ¿no? ¿Qué hacemos con esa familia? ¿Cuál es la recomendación que debemos de darles a estos padres que van a tener un hijo que lo más probable es que tenga alguna alteración genética? Bueno, en el caso que plantea, doctor, creo que quién mejor que una familia que ya tiene un padecimiento conoce las implicaciones de este. Y obviamente son muy diversos, ¿no? Hay enfermedades en donde la familia o el que está afectado ha hecho una vida plena, ¿no? Y que sin mayores limitaciones, y entonces pues sí será una persona que desea tener descendencia independiente de que ese hijo también estuviera afectado.
que puede ser muy diferente cuando se enfrentan a un padecimiento que puede ser catastrófico, con grandes limitaciones de discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, el escenario puede ser muy amplio, pero obviamente la decisión de tener descendencia, pues es de los padres, y evidentemente tienen diferentes opciones, desde la posibilidad de tener un diagnóstico preimplantación, que ahora ya lo podemos hacer, y que entonces eso les permite pues tomar la decisión de tener descendencia genéticamente sana. Hacerlo durante la etapa prenatal y tal vez en esa etapa prenatal prepararse si hay alguna opción de tratamiento para estar atentos a ya ofrecer esa opción de manera muy temprana en ese bebé. También tienen la opción de donadores de óvulo, de espermatozoides, ¿no? Entonces es muy amplia la posibilidad y entonces nosotros, no solo los genetistas, sino más bien todos los médicos tenemos pues la obligación de plantearles todas esas posibilidades y acompañarlos en esas decisiones, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero sí, ya es muy amplia las opciones que pueden tener en cuanto a las decisiones de reproducción. Por supuesto que puede ocurrir que a lo mejor la pareja uno sí desea tener una descendencia y otro no. Entonces ahí ya vienen otros dilemas éticos que pues pueden ocurrir, que nosotros también tendremos que apoyar, ¿no? Pero en definitiva también tendrían la opción de adopción, que entonces sí es más amplio, aunque a veces no pensamos en que puede ser tan amplio ese espectro de posibilidades para esas parejas que tienen riesgo de tener descendencia afectada. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para la doctora Ibarra quisiera plantear un poquito que hace algunos años, no nada más la genética, sino también la epigenética tuvo un boom muy importante en detección e inclusivo en tratamientos dirigidos hacia esas alteraciones. Por lo pronto, en oncología, como que hace 10 años hubo un boom muy importante y hoy en día pues ya no se habla tanto de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la epigenética? ¿Ha sido importante en alguna especialidad particularmente? Bueno, sí, la epigenética es importante. O sea, el hecho de que no esté afectando directamente al DNA, la epigenética está modulando la expresión de los genes para que se expresen o se subexpresen. Pero bueno, y de hecho existen ya varias enfermedades genéticas que están relacionadas a alteraciones de la epigenética. Recientemente se han estado publicando sobre estas enfermedades. Entonces, ahorita este campo de la epigenética es muy nuevo, bueno, nuevo relativamente, pero se está descubriendo mucho más sobre la importancia de estudiar la epigenética. Entonces, ahorita pues ya se vio que hay enfermedades que sí tiene un papel fundamental, por ejemplo, en las enfermedades multifactoriales. Entonces, esperemos que próximamente haya más resultados acerca de la epigenética y también sobre el asesoramiento genético sobre este tipo de padecimientos. Muchas gracias, doctor Ibarra. Y bueno, para el doctor Flores, quisiera preguntarle ¿cuáles son las especialidades más importantes donde el genetista, digo, idealmente todas, pero donde el genetista debe de ser parte importante para el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades desde el punto de vista multidisciplinario, ¿no? Pues creo que, perdón, creo que las áreas en las que se están desarrollando actualmente más aplicaciones tecnológicas tienen que ver con el área de pediatría y las enfermedades raras, que son una parte de la agenda muy importante en la genómica clínica. Por otro lado está la oncología, donde los desarrollos son incuestionables. El uso de esta tecnología pues es prácticamente del día a día. Y además, pues en ese escenario, el resto del ecosistema de la oncología está funcionando hacia ese camino. Las farmacéuticas están facilitando el acceso a las pruebas, los laboratorios privados y públicos están facilitando el acceso a las pruebas, y donde yo creo que nos hace falta un poco de trabajo es en la educación médica para alcanzar a todos aquellos colegas egresados que tienen bases fundacionales sobre lo que trata la genética
no agobiarlos con la parte genómica así como muy detallada y específica, sino explicarles o sea, las implicaciones que tienen los resultados y la facilidad con la que podemos colaborar con ellos para llevar a buen puerto cada uno de los casos que podemos evaluar. Y otros desarrollos a mí que me llaman muchísimo la atención, pues tienen que ver con la parte de farmacología. La verdad es que hoy día el acceso a las pruebas genéticas sigue siendo costoso, pero yo les preguntaría, pues evalúen también el costo de una hospitalización en cualquier hospital del país, pues es muy similar quizá al realizar una prueba genética. El costo me parece que sí es una limitante porque lo vemos como un artículo de lujo, pero la genética puede ser una muy buena herramienta para el diagnóstico y el manejo. Y la parte farmacológica, como lo platicaba el doctor, es una parte que se puede estudiar dentro del mismo análisis de un solo paciente para una enfermedad genética, porque los genes están dentro del mismo análisis en algunas formas de la tecnología. Entonces podemos tener la parte del diagnóstico, la parte farmacogenética y además preguntar otras cosas por las que no andábamos por ahí, que es un escenario complejo y es un escenario muy de la bioética definitivamente. Y me parece que no hay área de la medicina que no tope hoy día con la genética, hasta la ortopedia, con las fracturas en sitios de fragilidad ósea, también van a llegar a la ventanilla de genética, la neuropsiquiatría, por supuesto, y bueno, creo que no hay un área en la que no haya un desarrollo. Lo complejo también para nosotros los genetistas va a ser especializarnos en esas áreas, ¿no? Muchas veces uno se va dedicando a un área en específico y pues termina conociendo mucho acerca de una porción pequeña del conocimiento y descuidando todas las demás en ese sentido. Adelante, doctora. Quería también comentar que, por supuesto que es en todas las áreas de la medicina, pero también tenemos que estar atentos porque pues hay muchas pruebas genéticas que ya están directas al consumidor, ¿no? Entonces, pues realmente cualquiera de la población puede realizarse una prueba genética con todas las implicaciones éticas que esto pueda tener, porque pues inicialmente se hacían solo para conocimiento de a lo mejor de mi origen étnico, pero actualmente hay muchas compañías que ya lo hacen justo detectando pues estos riesgos a desarrollar enfermedades o ciertas neoplasias. Y si esto no va acompañado de una buena información médica, pues evidentemente pues se puede distorsionar la información, ¿no? Un caso, por ejemplo, si yo me hago una prueba de cáncer de mama y me dicen que no tengo variantes en el gen de BRCA1, no quiere decir que yo no tenga riesgo a desarrollar cáncer de mama multifactorial y por lo tanto yo debería de seguirme haciendo mis estudios, ¿no? De seguimiento, mastectomía, etcétera. Entonces, pues aquí sí la invitación es que todos estemos alertas a que ya muchas personas se hacen pues este tipo de pruebas sin el acompañamiento médico y pues al final sí puede generar angustia, decisiones incorrectas y entonces pues creo que más bien es no solo en el área de la medicina, sino en el área de la vida cotidiana donde nos vamos a enfrentar a estos dilemas éticos. Muchas gracias. Quisiera abrir esta pregunta para el que quiera contestar. Bueno, nosotros trabajamos en un hospital privado. La gran mayoría de los pacientes que vemos pues tienen la posibilidad de tratarse en un hospital como estos porque tienen un seguro de gastos médicos, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido ustedes de hacer estudios genéticos con los seguros de gastos médicos y que de repente se detecte alguna alteración genética predisponente a alguna enfermedad y después la aseguradora, al tener esa información, no quiera cubrir la enfermedad, ¿no? Que se está diagnosticando? Porque para nosotros hace muchos años nos daba un poco de miedo pedir estas pruebas y que salga algo que predisponga a alguna enfermedad a futuro, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esto? El que guste contestar. Pues es muy heterogéneo porque también depende de las pólizas que tienen, ¿no? Y las diferentes compañías aseguradoras. Entonces, yo afortunadamente una experiencia muy buena ha sido que un paciente que se diagnosticó de manera temprana para una enfermedad lisosomal y que requiere un tratamiento de por vida con un reemplazo enzimático,
pues lo tienen, ¿no? Y al día de hoy lleva más de 12 años en ese tratamiento y que son pues de costos muy altos, pero ahí en definitiva ayudó en parte pues el tipo de póliza de seguro que tenían los padres, ¿no? También es cierto que pues es diferente informar que sí hay una variante patogénica claramente asociada a la enfermedad, a decir que estamos ante una variante de significado incierto y que no sabemos si realmente es la responsable. Entonces, ahí mismo, de eso, la misma aseguradora puede decir, entonces, pues no apoyo en el tratamiento. Si no hay certeza de que sea causal, pues puede ser que entonces ahí se detengan, ¿no? Entonces, es muy heterogéneo, pero bueno, sí he tenido experiencias afortunadamente buenas. Súper. Y bueno, creo que como última pregunta para dar el cierre es, nos comentan por internet que en primera, bueno, en hospitales de primera y segundo contacto no hay como tal esta parte genética. ¿Y qué es lo que proponen ustedes para mejorar esto? Perdón, yo quería agregar de la pregunta Adelante, anterior. adelante. He revisado el tema con detalle porque estoy trabajando en una parte de regulación del tema de las aseguradoras y el tema es que no hay una regulación. Okay. O sea, no hay una letra sólida que diga no a la discriminación, por lo menos en la legislación mexicana. Existen actas internacionales y Estados Unidos también tiene una legislación muy fuerte. El problema es que para México no lo hay. Y lo que yo hago en la consulta todos los días es decirles, esconda el resultado hasta que sea necesario enseñar. Porque justo los escenarios buenos a lo mejor son pocos o no lo sabemos, ¿no? O inclusive inclusive que le suban la prima de costo o lo que sea que pueda suceder. El tema es que no hay una legislación en lo que yo he revisado, ¿no? A lo mejor y no lo conozco. Y pues creo que ahí es donde tenemos que trabajar justo para mejorar ese conocimiento y quitar ese estigma y disminuir la discriminación, porque la verdad es una discriminación sobre de una característica de una enfermedad que pues necesita tratamiento, ¿no? Claro. Bueno, pues dejo los micrófonos al... doctor Bolaños, por favor. Hola. Yo desconozco, como pediatra cada vez veo más bebés, hijos de parejas del mismo sexo. Y yo no sé si los donantes son estudiados previamente antes de ser donantes. Yo quisiera saber si eso está regulado o de qué nos tenemos que cuidar en ese aspecto con el desarrollo de los niños. Por favor. En cuanto a eso, pues sí existe una regulación en cuanto a las clínicas de fertilidad en las que sí se realiza un cariotipo por lo menos a los donantes, ya sea donante de esperma, donante de óvulos. Ya una prueba genética una prueba genética que implique un exoma o un genoma no se realiza. Entonces sí queda el riesgo de que en una donación ocurra una enfermedad genética. Muchísimas gracias. Gracias, doctora González, doctora Ibarra, doctor Flores, doctor Salamanca, por su excelente participación y dejo los micrófonos al doctor Ruiz de Chávez. Ha llegado a su feliz término este encuentro de ética y bioética. Desde luego, pues hemos escuchado con gran claridad, precisión, conocimiento, destreza, las intervenciones que se han dado por parte de nuestros panelistas. Y no quisiera dejar de preguntarle al doctor Salamanca Gómez un mensaje final, pues de todo esto que hemos escuchado, porque me parece que la experiencia que él tiene, la presencia que tiene en esta área de la genética clínica, de los avances genéticos, pues habrá de enriquecerle y habrá de ser muy importante de seguir transmitiendo estas inquietudes que hemos escuchado. Doctor Salamanca, si gusta usar aquí.
Muchas gracias, Manuel. Yo quisiera reflexionar sobre algunos aspectos que fueron tocados en las interesantes preguntas y comentarios que se generaron. El primero que debemos tomar en consideración, y las instituciones del sector salud, públicas y privadas, deben tomar en cuenta, es que hay que impulsar el desarrollo de un campo como el de la especialización en genética médica y genética clínica. Tenemos un déficit enorme, la formación de recursos humanos en el campo. Nos hace falta una adecuada correlación entre la población de 120 millones y el número de genetistas que sigue siendo escaso en el país. Entonces, aquí hay una toma de decisión importante para fortalecer la educación médica en el campo de la especialización de genética médica y genética clínica. El otro aspecto, y se quedó una parte del comentario que leyó el doctor Motola, es el que se tiene que hacer un esfuerzo para que las unidades de primero y segundo nivel, especialmente en el sector público, tengan los médicos familiares una formación cuando menos básica en genética. Pero este énfasis lo hago en genética por una parte, pero algo derivado de esta excelente oportunidad de tratar aspectos éticos, es que también en la ética debe fortalecerse en nuestro medio. Nos hace falta que especialistas, que médicos y personal del campo de la salud tengan una formación ética, cuando menos fundamental. El tratamiento de la información genética, lo que tenemos que tener en cuenta para no perjudicar ni al paciente ni a la familia, ni que vayan a ser sometidos a fenómenos de discriminación y estigmatización, no es solo el campo del médico, del asesor y del genetista, es de todos los servidores de la salud pública. Y en ese sentido nos hace falta mucha sensibilidad para el trato con la familia y especialmente cuando hay antecedentes de naturaleza genética. De manera que eso sería en términos generales, y reitero mi agradecimiento profundo por tu amable invitación y mi complacencia por estar también acompañado en esta mesa redonda que hemos disfrutado plenamente. Muchas gracias, Manuel. Pues daremos lugar al cierre de esta brillante encuentro y emotivo también. Creo muy importante resaltar al comentario que hiciera el doctor Salamanca Gómez y pues destacar la presencia, desde luego, de la comunidad médica, pero también de áreas muy importantes para la vida hospitalaria. Y me refiero a destacadas enfermeras, estudiantes también de enfermería, y que para nosotros es un gozo, un privilegio saber que están aquí presentes representantes de enfermería de nuestro hospital. Pero por el otro lado, también aquí se tocaron temas de regulación, se tocaron temas vinculados con los aspectos jurídicos de este enfoque que hoy estuvimos revisando de las enfermedades genéticas, y pues también se encuentran aquí con nosotros distinguidos representantes de la Dirección Jurídica de Médica Sur. Así que quisiera yo pues dar paso y cerrar este encuentro agradeciendo a nuestro destacado conferencista, como también a nuestro coordinador de esta mesa redonda, que mucho le agradezco por su conducción y desde luego darle la oportunidad a que se dieran
destacadas e importantes respuestas de nuestros panelistas. Así que yo le pido a nuestros panelistas y conferencista, doctor Motola, que pasen al frente para darles sus diplomas de reconocimiento, no sin antes preguntarle a nuestra distinguida coordinadora de este evento, a Nori Sánchez, si hubiera algún otro mensaje que dar. De no ser así, podríamos quitar esta proyección. Jonathan, podemos quitar. Ahí está ya. En primer lugar, darle las gracias al doctor Pablo Salamanca por esta extraordinaria conferencia. Desde luego, por estar abierta la invitación para que nos acompañe en otra ocasión. El área que domina él tiene muchas perspectivas de pues escucharle y contar con su participación. Fabio, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. De igual manera, al doctor Motola, pues una vez más, reiterarle la invitación permanente que tenemos para que nos acompañe, toda vez que hemos estado invirtiendo en este tema, en cuanto a recibir sus aportaciones y transmitirlas también al resto de nuestra comunidad aquí en Médica Sur. Doctor Motola, muchas gracias. A la doctora Ariadna Estela González del Ángel, una vez más, muchas gracias y gracias por sus comentarios. La doctora Blanca Rebeca Ibarra, de igual manera, su agradecimiento nuestro agradecimiento por sus magníficas intervenciones. Y al doctor Luis Leonardo Flores Lagunes, de la misma manera felicitarle y agradecerle su brillante participación. Gracias. Así que con esto concluimos. Muchas gracias a todas, todos ustedes.